Hola chicos, ¿cómo han estado? Bueno, hoy tenemos una sesión sobre metodología de la investigación. Estamos ya construyendo nuestras propuestas, estamos construyendo esos anteproyectos que la idea es que sean primero, que sea un interés de cada uno de investigación, que sea un tema que usted pueda abordar con facilidad, que sea un tema que a usted le guste, que sea un tema que el cual usted pueda verse identificado en él, que sea un tema de su agrado, de su facilidad, que lo pueda realizar en ese contexto en el que se encuentra también, ¿verdad? Entonces, esta charla principalmente pues está direccionada para estudiantes de educación media. Entonces, primero que todo, ¿qué debemos hacer? Primero, el tema, seleccionar el tema de nuestro interés. Nosotros desde el área, desde la modalidad agropecuaria, incursionando también con el área transversal y ambiental, hemos venido desarrollando varios procesos de investigación en los cuales nuestros estudiantes se ven incursionados en los mismos, ¿verdad? Entonces, primero, yo abordo mi tema, empiezo a indagar sobre ese tema, empiezo a leer sobre ese tema. Ya dijimos, ya hemos mostrado varios buscadores en los cuales yo puedo encontrar artículos. Es más, el mismo Google como tal, como buscador, podemos encontrar documentos, artículos en PDF que se encuentran ahí. O también podemos entrar al Google Scholar o podemos entrar a otros buscadores como Cielo, Realic, ¿verdad? Y son varios de ellos que nos pueden servir para buscar esos artículos, que son los que nos van a facilitar ese proceso en la construcción del anteproyecto como tal. Vamos a hablar del título. Primero que todo, o más bien, antes de iniciar, debemos tener unas herramientas básicas que ya las tenemos que saber manejar, como es los verbos, conocer los verbos, la famosa taxonomía de Bloom, ¿cierto? Es muy fácil encontrar estos verbos, verbos para objetivos, verbos para títulos, verbos si los queremos más específicos, para objetivos específicos. Y también es muy importante tener un diccionario de sinónimos y antónimos, el cual nos es de gran utilidad y nos va a servir para desarrollar o para construir nuestro anteproyecto. Primero, hablemos de identificar como tal una problemática, ¿verdad? Si yo soy capaz de identificar esa problemática de un tema que me guste, empiezo de cierta forma a, a revisar en la literatura también cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades, cuáles son de cierta forma todas esas deficiencias o esas dificultades, como ya los hemos llamado, que se encuentran o me describen diferentes situaciones de mi tema de estudio, ¿verdad? Entonces, esa descripción del problema, además, debo acompañarla de unos referentes teóricos, que es muy importante, porque el referente teórico lo que hace es, de cierta forma, que pueda abordar el tema con seguridad, abordar el tema desde lo académico con veracidad, con coherencia. Entonces, yo recojo, lo que hago es recoger todas estas descripciones de las problemáticas como tal, las recojo y hago una descripción del problema, ¿cierto? Hay que escribirlo en tercera persona y acompañado también, como le digo, de algunas fuentes bibliográficas para sustentar esa descripción del problema. De ahí, entonces, yo ya tengo como claridad esa descripción del problema o ese planteamiento del problema y puedo generar una pregunta problema que a su vez debo estarla acompañando con el título. Ese título, para construir ese título, pues es muy importante remitirnos a lo que es taxonomía de Bloom, ¿verdad? Y tener ese verbo que me enmarcará la acción de mi tipo de investigación, si es cualitativa o si es cuantitativa. Primero que todo, hay que describir eso. Generalmente, a nosotros, en nuestra institución, nos gusta generar procesos de investigación cuantitativa. En ese tipo de investigación que podamos recoger datos numéricos
y que estos datos numéricos yo los pueda someter a una correlación, a un proceso estadístico, a un estudio estadístico y los pueda representar a su vez mediante alguna aplicación matemáticas o bien sea estadística y que pueda mostrar esos resultados. Entonces, es muy importante trabajar, digamos, un tipo de investigación cuantitativa. La cualitativa también es una investigación, un tipo de investigación importante que se realiza más con enfoques sociales, ¿verdad? Bueno, entonces, para construir ese título, debo verificar la taxonomía de Bloom, cuál es el verbo a utilizar y colocar ese mejor verbo para escribir mi anteproyecto, para empezar a escribir ese anteproyecto. Entonces va el verbo, ¿sí? Luego seguidamente de lo que usted piensa hacer, ¿verdad? En dónde lo piensa hacer. Es muy importante las limitaciones. Hay que limitar el área de estudio o el campo de estudio desde el título y para no de pronto construir un anteproyecto que tenga un área de acción muy grande, la cual de pronto no podamos llegar a cumplir. Entonces es muy importante tener delimitado el tema. En este orden, es importante el siguiente paso y es la justificación. Una justificación tiene que ver con por qué es importante realizar mi trabajo. Básicamente la justificación lo que me indica es que debo escribir cuáles son las fortalezas, qué es lo que yo esperaría y cuáles son esos antecedentes positivos que tiene ese tema de estudio, ese tema en particular, el cual yo he escogido, que es de mi agrado y que va a ser de mi proceso de investigación. La justificación, en pocas palabras, es justificar por qué es importante, por qué vale la pena realizar este tipo de investigación. Y es justificarlo desde antecedentes académicos, es justificarlo desde la literatura académica, desde artículos, es justificarlo desde las fortalezas que se tienen en los entornos locales para desarrollar esos procesos de investigación. Seguidamente, luego empezaremos a desarrollar lo que es el objetivo general. La idea es que yo recomiendo que se haga un solo objetivo general, que básicamente para mí lo puedo hacer de una forma muy rápida, que solamente es con el mismo título y coloco el verbo en infinitivo y básicamente es un ejercicio muy fácil que puedo hacer, ¿verdad? Luego vienen los objetivos específicos. En los objetivos específicos depende del proyecto que yo quiera realizar, depende del tiempo en el cual yo quiera invertir, depende del impacto que yo vaya a generar con ese proyecto, depende de cierta forma del grado de importancia y a su vez de los diferentes grados de dificultad que pueda presentar ese proyecto. Entonces los objetivos específicos, en pocas palabras, son las reglas del juego. Los objetivos específicos es lo que usted se va a proyectar. Los objetivos específicos serán el cumplimiento de sus actividades. Los objetivos específicos es lo que usted se propone a investigar, lo que usted se propone a realizar y que pues la idea es cumplir a cabalidad y cumplir exitosamente cada uno de estos objetivos específicos. En el caso de la ciencia, hay muchos objetivos específicos que a veces no se pueden cumplir, que a veces por sus mismas situaciones particulares, dependiendo del tema en ciencia, bien sea por el clima, bien sea por factores ambientales, bien sea por factores geológicos, dependiendo del tema, que no pueden llegar a cumplirse. Entonces, los objetivos específicos
En pocas palabras, como ya lo mencioné, son las reglas del juego en los cuales o con los cuales yo construyo mi propuesta. Y es lo que debo cumplir. Entonces, debo ser muy cuidadoso con los objetivos específicos. Primero, voy a construir unos objetivos específicos en un orden cronológico. Es muy importante. Primero, en muchos trabajos de ciencia, de investigación en ciencias, entonces empezamos con los procesos de diagnóstico, de indagar, ¿cierto? De empezar a reconocer, de empezar a, de cierta forma, llegar a los sitios de estudio, a los campos de acción, a los terrenos de estudio y empezar con ese diagnóstico. Entonces empezamos, primero que todo, hacer esos análisis, ¿verdad? Y aquí es donde debemos nuevamente citar taxonomía de Bloom para buscar cuál es ese verbo que me lleve a esa indagación, a indagar, a diagnosticar, a analizar, ¿cierto? A categorizar, clasificar, y hay muchos verbos que nosotros también debemos conocer cuáles son sus alcances y para eso utilizamos los sinónimos, el diccionario sinónimos antónimos o también un diccionario normal nos puede servir para reconocer cuál es la importancia de los objetivos, de su significado en cada uno de los verbos. Después de haber cumplido esta etapa de indagación, de diagnóstico, entonces ya empezamos a verificar, empezamos a analizar, empezamos de cierta forma a evaluar, ¿cierto? Y proponemos sobre las mismas acciones. Ya seguidamente, dependiendo el tema, dependiendo el área de acción, el área de investigación, proponemos varios objetivos en los cuales mi investigación quede enmarcada. Muy importante, siempre escribir en tercera persona, eh, demasiado importante, siempre abordar mucha literatura, en el caso de artículos científicos que los podemos encontrar en los diferentes buscadores, para hablar con propiedad y muy importante también conocer otros trabajos en los cuales podamos encontrar información importante para enriquecer nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde hacemos lectura académica. Dentro de esos objetivos específicos tenemos que tener en cuenta algunos de ellos, como es, por ejemplo, la parte de dar a conocer nuestro trabajo en eventos científicos, en eventos nacionales, en eventos internacionales, socializar en redes sociales, en medios de comunicación. Es muy importante pensar en dar a conocer nuestro trabajo. También es importante en la construcción de cartillas, de módulos, de cierta forma, la parte didáctica y la parte pedagógica en la cual yo pueda transmitir ese conocimiento que estoy capturando, ese conocimiento que estoy construyendo desde mi trabajo de investigación, y es muy importante dar a conocer ese trabajo que de cierta forma empiezo a construir y que llevo toda una fase de exploración y luego un desarrollo de ese proceso de investigación y al final yo pueda darlo a conocer a a las comunidades educativas, a las comunidades académicas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en revistas de investigación de las universidades, en boletines, en periódicos, en cualquier medio de comunicación que las diferentes comunidades se puedan informar del mismo y puedan aprender del mismo y qué tan importantes trabajos son los que se están realizando. Entonces, es muy importante, recomendaciones generales eh, para la construcción o para desarrollar los procesos de investigación es abordar lectura científica. Es usted muy juiciosamente hacer recopilación bibliográfica de diferentes artículos, pues
Si vamos a estos buscadores que le dije como de Google Scholar, de Cielo, de Dialnet, de Realit, son buscadores que garantizan la información en la cual se encuentra allí. Y podemos tener una lectura académica de importancia, de conocimiento científico general que nos van a servir precisamente para desarrollar, primero para construir, luego desarrollar y finalmente dar a conocer todo nuestro trabajo de investigación en todas sus diferentes fases. Finalmente, como siempre decir, que ese tema de investigación sea de su interés, que ese tema de investigación sea que lo apasione a usted, que usted se pueda sentir identificado con ese tema de investigación, que a usted le pueda gustar, que usted se goce ese tema de investigación. A veces, en el desarrollo de los temas de investigación, se encuentran dificultades, se encuentran obstáculos, por de pronto los exámenes de laboratorio, que toca tomar las muestras todos los días o cada 2 días, que toca que el clima no está ayudando, que de pronto usted instaló algún tipo de trampas, las dañaron, o cosas así, y debemos tener mucha paciencia en el desarrollo de los procesos de investigación. No son fáciles, pero no son imposibles tampoco. Entonces, es una invitación general a que desarrollemos procesos de investigación que será lo único que nos permite tomar decisiones muy importantes en toda la comunidad académica. Y usted también podrá desarrollar unas estrategias metodológicas, podrá desarrollar unas estrategias pedagógicas, unas estrategias didácticas, donde su crecimiento en conocimiento se va a ver reflejado en su actuar, en su liderazgo, en su pensamiento personal, en su trabajo de grupo, en su liderazgo, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, de ver las situaciones, de ver sus entornos y se va a reflejar en todo esto. Es muy importante, está comprobado científicamente que los jóvenes, en el caso de los jóvenes de educación media, de educación desde la misma primaria, ¿cierto? Si se le colocan tareas de desarrollar procesos de investigación, si se les enseña a formalizar procesos de investigación a través de las metodologías de la investigación, sus comportamientos, sus quehacer, sus diferentes formas de ver sus entornos van a ser bien diferentes comparado con el resto de la comunidad. Esto es una invitación muy importante a que desarrollen procesos de investigación con los cuales podemos desarrollar mejores pensamientos, mejores trabajos de campo, podemos construir realmente propuestas y construir sobre todo soluciones a tantas problemáticas y en el caso para ciencias, reconocer nuestra biodiversidad en nuestros entornos naturales, es muy importante realmente esto. Síganos en nuestro canal, suscríbanse a él y próximamente un video de interés para todos. Muchas gracias.